Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Insomnio Code. Este es el segundo episodio que se crea en este podcast, pero antes de empezar con el tema, recuerden que en este podcast realmente se va a hablar sobre este desarrollo de software y tecnologías que se enfocan principalmente al desarrollo web y otros temas que involucran sobre todo al desarrollo de software, como entrevistas, experiencias, entre otras cosas. Este es un formato un poco distinto, aparte de que porque es audio, al canal de YouTube. Para los que no saben, hay un canal de YouTube que se llama de igual manera Insomnio Code y lo pueden ir a buscar. Y posiblemente en la descripción les dejo lo que es el enlace del canal, si no es que se me olvida. Pero bueno, igual este podcast claramente va a estar en YouTube. Y les puedo compartir lo que es el enlace al podcast para los que quieran escuchar el podcast en alguna plataforma de podcast, ya sea Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y hay otras plataformas ahí donde se distribuye este podcast. Realmente no sé cuáles son todas, pero ocupo Anchor. Pueden irse a Anchor. Anchor es una plataforma para crear podcast y escuchar podcast que está muy chido. Ahí incluso hay una parte en donde tú puedes enviar lo que son mensajes de audio, algo así. Y eso está muy cool. Creo que ustedes también, si tienen una cuenta ahí, ustedes pueden enviarme lo que es un mensaje de audio. Me gustaría escucharlo. ¿Qué es lo que opinan sobre el podcast? Si tienen algún feedback sobre el podcast, lo que se puede mejorar en el podcast realmente. Porque no soy un experto, ¿no? Pero, ok, sí me gustaría que interactuaran un poquito más, no tengan pena de nada, yo los escucho y así, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a comenzar con lo que es el podcast. Y vamos a empezar con el primer paso del proceso de entrevista, o antes de que llegue el proceso de entrevista, y es que primero tienes que identificar lo que es la vacante que te interesa o las tecnologías que te interesan de esa o de ese trabajo en sí, ¿no? En mi experiencia, yo me he dado cuenta que hay distintos tipos de entrevistas. Cada entrevista maneja su propio, como su estilo, así digámoslo así, ¿no? Hay entrevistas que están más enfocadas a la parte de algoritmia, hay entrevistas que no lo están en ese sentido, son un poco más básicos. Eso depende, y muchas veces no te das cuenta cómo va a ser la entrevista, pero a veces sí con el tipo de vacante la que lees. En otros países no sé cómo se les dice a la oferta laboral, donde ves todos los requisitos para aplicar a ese trabajo, pero bueno, aquí en México, de donde soy, sí, normalmente sí se le llama vacante, pero bueno, la oferta laboral en sí, pero la identificas, checas qué tecnologías conoces o qué cosas conoces sobre los requerimientos de esa empresa. Una de las cosas que sí te voy a decir es que no te abrumes con tantas o con tantos requerimientos que pide la empresa, porque normalmente siempre, o de lo que yo me he dado cuenta, siempre ponen más de lo que realmente necesitan, ¿no? Porque qué mejor si sabes más de lo que ellos necesitan en sí, ¿no? Pero si sabes algunas que otra tecnología, obviamente que curas la mayor parte, posiblemente, y ya apliques. Aquí va a depender mucho también porque hay al menos si buscas en LinkedIn, muchas personas se fijan lo que es en el salario laboral y dicen, ¿por qué no muestran lo que es el salario que me ofrece esa empresa? Y normalmente pasa porque el salario es negociable. Esto quiere decir que, o probablemente muchos ya lo saben, pero hay algunos que no, y es que no ponen lo que es el monto que te ofrecen porque no hay un monto real o específico para ofrecerte. Tú tienes que poner ese monto o tú tienes que negociar ese salario con la empresa en sí. Entonces, pues tú tienes que saber cuánto es que vale más o menos tu trabajo, y consejo aquí es de que siempre pidas un poco más de lo que realmente esperas, ¿no? Porque si pides un poco más, la empresa probablemente trate también de bajarle un poco a lo que tú estás pidiendo.
y así pues no pierden, ¿no? Si pides exactamente lo que quieres, lo más seguro es que te puedan bajar ese salario y vas a salir perdiendo, ¿no? Es como un tip nada más. Pero con el tiempo vas agarrando como que la onda y le vas agarrando vas agarrando colmillo, no sé cómo decirlo realmente, pero en esas cuestiones, ¿no? Porque realmente yo no sabía nada sobre entrevistas laborales un poco más formales, se podría decir, porque en mi experiencia sí eran como llegabas un día y, oye, ¿qué haces? No, pues he hecho esto y lo otro. Ah, ok, bien, bien, perfecto. Eran presenciales y ya trabajas. Ahí te decían si entrabas o no entrabas. O probablemente tardaba, no sé, un fin de semana y te decían sí o no. Pero no era un poco informal el proceso, ¿no? Muy básico. Ya con este tipo de vacantes que les digo que ya requieren varios procesos, pues sí es diferente, ¿no? Entonces, aquí, ya que identificas eso, creo que alargué mucho esa parte, pero es para que sepan para los que no saben sobre este tema, es que ya lo identificaste, tú aplica, aunque no conozcas toda la lista de requerimientos, porque como les digo, a veces le ponen de más, tú aplica y todo. Aquí también va a depender si sabes inglés o no sabes inglés. Si sabes inglés, qué mejor, ¿no? Pero si no, pues vas a buscar uno que no lo requiera. Pero bueno, aplicas, ya que aplicaste, entonces ellos van a ver si cubres la vacante o la oferta laboral. Ellos ven tu currículum vitae, tu CV o no sé cómo le llaman en otros países, y al leerlo y al verlo ellos van a decir si sí o no. Si cumples, lo más seguro es que te envíen un correo o que te hablen directamente. Cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, normalmente te envían un correo. Siento que es la mejor manera de hacerlo, enviarte un correo y preguntarte o sea, cuáles son tus horarios en los que puedes recibir una llamada. Porque muchas veces también me ha tocado de que estoy haciendo otra cosa, estoy ocupado y de repente me entra una llamada y yo no sé de quién es. Entonces, pues contesto, a veces no contesto, así. Y es como, hola, mira, vimos que no sé qué, si tengo unas preguntas para hacerte, bla, bla, bla. Pero es como que, oye, estoy ocupado, no puedo ahorita, ¿no? Normalmente sí son conscientes de eso y cuando te hablan te preguntan, oye, si puedes tomar la llamada, no puedes tomar la llamada, esto o lo otro, ¿no? Y ya tú puedes decir, no, pues tal horario, ¿no? Pero bueno, puede ser cualquiera de las dos maneras. Y ya tú ahí defines tus horarios. Dices, no, puedo de tal hora o tal hora. Yo recomiendo que no fijes solamente un horario. Siempre ¿sabes qué? Te puedo dar unos horarios y fechas disponibles en las que podemos charlar. Estas son las fechas en las que me acomodo y tú también puedes buscar como empresa un lugar un lugar en esas fechas en la cual te acomodes. Entonces le das como 3 opciones, 4 opciones, no sé. Yo por lo regular doy 3 opciones para que ellos puedan acomodarse también a esas opciones, ¿no? Porque es más fácil. Entonces, ya que te hablan, que ya aparte de que te contactaron por primera vez, ya definieron una hora, una fecha para que te hablaran, ya tomas la llamada y pues lo más seguro es que te pregunten cosas o la primera llamada no es algo tan técnico normalmente, es como o posiblemente sí, a veces te hacen unas preguntas, pero bueno, que te dicen pues habla sobre tu experiencia, ¿no? Más que nada. ¿Cuántos años de experiencia tienes? ¿En qué has trabajado? ¿Cuáles son cuáles han sido tus mayores logros o retos en tu tiempo en lo que has estado trabajando como desarrollador? Cosas muy, muy básicas, no tanto técnicas. En ocasiones sí te llegan a preguntar alguna que otra cosa técnica. ¿Cuáles son tus hobbies? Posiblemente te pregunten, aunque no sé por qué te preguntan eso, pero bueno, eso, en dónde te informas, cómo es que te informas para estar al tanto con ciertas tecnologías, y así, ¿no? Aquí también hay un espacio en donde tú puedes preguntar sobre la empresa, sobre qué va la vacante. A veces los reclutadores no saben tanto a dónde vas a aplicar o en sí al proyecto, sino que
Bueno, me ha pasado de que a veces el reclutador no sabe bien específicamente cómo está el proyecto. A veces sí saben a qué proyecto, pero no puedes preguntarle a él qué cosa involucra el proyecto, ¿no? Sino que te dicen, es un proyecto pues, para esta empresa. Bueno, eso va a depender, ¿no? De si es una como consultoría o así. Bueno, es una empresa de esto, hace esto, se dedica a eso, tienen un sistema de esto u lo otro y ya. Y puedes hacer preguntas ahí, pues de lo que quieras, ¿no? Aquí aprovechas a preguntar las cosas que te interesan. Antes de la entrevista, pues tú cerciórate de que tienes algunas dudas, las apuntas o lo que quieras y preguntas, ¿no? Cualquier cosa que tengas. No tengas miedo a preguntar no, o sea, no pasa nada, incluso es mejor porque tú ya estás al tanto en a qué vas, si te va a gustar o no te va a gustar, ¿no? Entonces, la primera vez que pasó no preguntaba nada, era como que, ¿entiendes? Si tienes preguntas, no, del momento no, y era así, ¿no? Pero con el tiempo vas a ir agarrando como que la maña. Si pasas eso, que es lo más seguro que sí, entonces ya viene como una entrevista técnica, normalmente. Igual depende, este flujo depende muchísimo de cada empresa, hay empresas que tienen muchísimos más procesos, pero como les digo, es mi experiencia. Entonces, la entrevista técnica normalmente también me ha pasado que puede ser técnica donde ya hagas código ahí directamente, o es una entrevista técnica que es más platicada sobre qué harías esto, qué es esto y lo otro, que te hacen preguntas y tú respondes. Entonces, después viene ya la parte de código. Pero bueno, ahorita vamos a comenzar suponiendo que nos preguntan cosas técnicas y no tenemos que codificar nada. Simplemente son preguntas y respuestas normales. Y no sé, depende a la vacante en la que estás aplicando, la tecnología, el lenguaje, te van a preguntar cosas sobre el lenguaje. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esta cosa específica del lenguaje? No sé, ¿cómo harías tal situación? ¿O qué tecnología ocuparías para tal cosa? Eso va a depender muchísimo de tipo de vacante, claro, y del lenguaje al que aplicas, tecnología, etc. Ahora, la entrevista técnica, después de eso, ¿qué pasa? Dicen, no, sí, este vato tiene conocimientos de esta tecnología, bla, bla, está bien, pero vamos a ver cómo están sus skills a la hora de programar, claro, ¿no? Entonces, ya la entrevista de código, ya te pueden dejar. Aquí también es muy distinto dependiendo, por eso les digo que hay distintos estilos. Muchos te dejan una problemática, que hace un pequeño proyectito, que te digan, por ejemplo, una vez me dejaron hacer como un to-do list, así, y lo tenía que entregar, obviamente no en ese momento, sino que lo tenía que entregar no sé en cuántas horas, y que era como recursivo y bla, 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 ¿no? Entonces dije, pues sí, lo hice y lo envié. Hay otras en las que si te hacen como preguntas un poco más de lenguaje, al menos a mí, por ejemplo, yo que mi lenguaje como principal es JavaScript, me preguntaban cosas más específicas del lenguaje, ¿no? Sobre, por ejemplo, prototipos, y me decían, a ver, ¿qué pasa en esta parte del código? O sea, te ponían un código de ejemplo a veces y tú tenías que ver cuál era como que el resultado, ¿no? Con prototipos, closure y bla, 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 muchas cosas así. Y ese tipo de cosas. Entonces, tú tenías que saber más o menos cómo el lenguaje se comporta en sí. Muy aparte de de la lógica, sino te preguntaban más cosas específicas del lenguaje, cómo se comportaba el lenguaje en sí. O sea, tenías que saber el lenguaje bien. Que no sé si muchas personas lo entran a esos temas. Al menos yo no conozco muchas personas que sí lo hagan. Obviamente depende del tamaño de la empresa, como todo. Pero también ese es otro tipo de entrevistas que te hacen. Que conozcas bien la tecnología, te preguntan cosas oscuras de la tecnología, ¿no? Situaciones así raras. Eso realmente para mí no se me hace muy cool. Porque a mí que me interesa, por ejemplo, hablando en JavaScript, o sea, a mí qué me importa si tú sabes que es, o sea, cuál es el resultado de un arreglo vacío más 1, cuál es el resultado de un arreglo vacío más
un objeto vacío, o sea, ¿eso qué? Porque eso realmente nunca lo haces, nunca programas, nunca haces una suma de un arreglo con con un objeto directamente así literal, o sea, no. Pero bueno, hay muchas empresas que te preguntan para ver si conoces realmente el lenguaje, ¿no? En este caso JavaScript. Y otras que son las que más me gustan a mí y siento que es una de las que más, o sea, más impacto tienen en saber si el candidato puede resolver problemas en sí y puede resolver problemas de forma eficiente, es la parte de las entrevistas de algoritmia. También hay entrevistas que son de diseño, hasta ahorita no me han tocado ese tipo de entrevistas, pero sé que las hay. Te ponen cómo diseñas un sistema, bla, bla, bla. Obviamente eso ya tiene que ser un poco más avanzado, pero las de algoritmia, sí. Y también aquí depende mucho. Hay algunas donde te ponen problemas muy simples, que por ejemplo, una de las que me han preguntado muchísimas veces es la de encuentra el número duplicado de una colección o define si esta colección tiene un número duplicado o no lo tiene. Entonces, pues ahí tienes que hacer tu funcioncita y tienes que identificar si existe un número duplicado o no existe. Ya sea que regreses un true o un false o regresas el número que se está duplicando. Eso va a depender, ¿no? Eso es de dificultad fácil realmente. Y otro tipo de cosas. Hay algunos, perdón, hay algunos, hay algunos problemas que sí son un poquito más complejos, que sí te ponen a pensar más, donde he tenido que usar, colas, stacks, recursión y cositas así. Por ejemplo, en una entrevista me tocó hacer una sobre permutación, era como permutaciones, ¿no? Saber cuántas veces podrías o combinaciones, algo así, cuántas veces podías combinar unos paréntesis y todo eso, ¿no? Pero esto les digo, depende del tipo de empresa y depende de como que el nivel de la empresa al que quieras aplicar. Aunque aquí hay algo que también les tengo que comentar. A veces la entrevista es más pesada de lo que realmente es estar ahí dentro. Me ha pasado, es como que, o sea, te emocionas, no, sí, está chido, ¿no? Algoritmia, bla, bla, pero no siempre es así. A veces, no sé, quizá buscan cuáles son las tendencias para entrevistas, agarran problemas que consiguen por ahí en internet o no sé, y te lo dan. Quizá eso algunas han de hacer, pero no todas, pues obviamente. Hay o bueno, porque me ha pasado eso de algoritmias en donde tienes la persona enfrente de ti y está viendo lo que tú estás escribiendo, esas se me hacen que son las mejores. Y hay otras que te ponen unos problemas de algoritmo y te los envían, así como en una PDF, y tú los resuelves, tienes un horario y las resuelves. Que se me hace eso más como, bueno, no sé, ¿no? Pero las que considero que son muy buenas son las que están de uno con uno, o puedes que tú estés con otros dos developers ahí viendo lo que tú estás escribiendo. Que esto puede ser tema para otro video, que también está muy interesante. Pero así, ¿no? Ya que pasas esta entrevista de coding, normalmente pues ya pasas, ¿no? No sé, a la negociación o alguna otra cosa. No, perdón. Pasas a la parte de fit. Algunas lo hacen, algunas creo que no tanto. Pero bueno, o si no, si tienen alguna duda de que si sí o no, te vuelven a hacer otra entrevista que posiblemente sea también de código o alguna otra cosa por el estilo. Pero les digo, depende muchísimo de la empresa. Entonces, suponiendo que pasas las de coding, ya pasas a las de coding interviews, entonces te vas a la parte de como de fit o behavioral interview, creo que se llama, como entrevista de comportamiento, más o menos. Y es que te pueden poner situaciones en las que tú tienes que responder qué es lo que harías, cómo lo harías, por qué no harías esto, o por qué sí harías esto. O sea, no sé. Un ejemplo podría ser, ¿qué harías en una situación en la que tú estás trabajando con un compañero y de repente ese compañero no entrega sus
sus actividades, pero tú dependes de esa actividad y bla bla, ¿no? ¿Qué harías? Y pues ya ahí tú ves, eso ya es a criterio de cada uno, de qué haría, no sé, le pregunto por qué, lo ayudo, no sé, me molesto con él, o sea, no sé, eso ya depende de cada persona, pero te empiezan a poner algunas situaciones. En base a estas situaciones, te empiezan a preguntar, una vez me preguntaron algo bien curioso, que qué pasaría, si estás en una situación y de repente, en un convivio y de repente alguien hace un albur o sea, cómo actúas, algo así, no sé, y cosas bien raras, o qué platicarías con tu vecino si están los dos afuera, y yo así de, ¿qué onda? ¿Qué? O sea, no sé, yo no platico, o sea, no salgo mucho a la calle así con los vecinos y así, entonces, no sé, ¿no? Pero, o sea, depende de cada persona, eh, pero bueno, aquí es donde la empresa normalmente se da cuenta si haces fit, al menos con el equipo en el que se está trabajando, si no haces fit, ellos tienen que ponerse de acuerdo realmente si sí o no. Entonces, si sí, pues ya ahora viene la parte de negociación, que si les gustó, bla, bla, bla. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas salariales? Aquí es donde tú dices, no, esto. Algunos te preguntan desde el inicio, desde la primera entrevista. Pero ya después hay otros que no. Entonces, aquí tú ya dices, no, pues me gustaría ganar tanto, esto, lo otro. Aquí es donde se hace la negociación del sueldo. Otra cosa que olvidé de decir es que en la primera entrevista que te hagan, si tú no vives en el lugar donde vas a trabajar, pregunta siempre por la reubicación y si te dan apoyo de reubicación, porque algunas no lo dan, algunas sí lo dan. Entonces tienes que preguntar ese tipo de cosas, porque te vas a mover, se te puede hacer complicado y etc, ¿no? Entonces hay empresas que sí te apoyan en eso y está muy cool eso, la verdad se agradece bastante, porque te ahorran muchos gastos. Eso también, ¿no? Siempre tienes algo que preguntar en las entrevistas, siempre. Entonces acuérdate bien. Ya que tienes la negociación y todo, pues simplemente se puede definir lo que es una fecha de entrada y así, ¿no? Entonces, básicamente, como que es el proceso, al menos que a mí me ha tocado. He tenido varias experiencias, con el tiempo vas agarrando como que, o vas conociendo el tipo de entrevistas que te puede tocar, incluso hasta con leer las vacantes te puedes dar cuenta más o menos cómo va a ser el tipo de entrevista. Y pues obviamente investigas la empresa, ¿no? Empiezas a ver qué hace, qué es la empresa, a qué se dedica, o sea, reputación. Si quieren ver algo así sobre la evaluación de la empresa más o menos, hay un sitio que se llama Glassdoor. Si no, en la descripción también lo puedo dejar. Y ahí pueden poner el nombre de la empresa y ver si aparece ahí y más o menos cuál es la evaluación que tiene esa empresa. Pueden ver promedios de salarios, y varias cositas más, ¿no? Reviews y bla bla. Entonces está interesante, ¿no? Al menos yo sí lo ocupo. Y pues prácticamente es eso. Espero que este episodio les haya sido útil para los que no han tenido como que su experiencia con este tipo de entrevistas, ¿no? Y tengan algún miedo a aplicar. Y pues, no tengan miedo. Ah, otra cosa importante. El inglés. Bueno, ya lo había comentado, ¿no? El inglés. Pero eso va a depender muchísimo del tipo de empresa. Pero mejor se aplica a una empresa donde tengan que hablar inglés. Yo no soy muy buen, o sea, sí medio me expreso, pero todavía me falta mejorar mi inglés bastante. Pero sí hay que estudiar inglés, la verdad, sí ayuda bastante. Entonces, pues nada, esto fue realmente lo que les quería compartir y espero les haya gustado el episodio. Posiblemente desglose más este tipo de procesos en otras cosas, code interview, la parte de inglés, etc. Y así. Entonces, gracias por escuchar este podcast y para los que están en YouTube, por escucharlo también o verlo si se ponen a ver la imagen por ahí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bye.